Don David Choquehuanca, ¿qué errores piensa usted que no se tienen que volver a cometer y de los cuales le puede dar cuenta al pueblo boliviano en esta campaña? ¿Qué errores no volverían a cometer si es que llegan al gobierno? Mira, el poder tiene que ser para ayudar. El poder tiene que ser para resolver los problemas del pueblo boliviano. El poder no tiene que ser para abusar. Y en la última etapa hemos visto en algunas autoridades abuso de poder. Hemos visto en algunas autoridades, no en todos, prepotencia. Y eso nuestro pueblo pues no acompaña. También hubo, no hay que decirlo, ¿no? Corrupción, en la última etapa sobre todo. Hubo corrupción que ha afectado nuestro proceso de cambio. El oportunismo también ha afectado nuestro proceso de cambio. La burocracia. La burocracia ha afectado nuestro proceso de cambio. Entonces son varios errores, ¿no?, que uno puede enumerar, que tenemos que tenerlo presente para no cometer estos errores en esta segunda etapa de nuestro proceso de cambio. Tenemos que tenemos que tener la capacidad de superar estos errores que hemos cometido en la primera etapa de nuestro proceso de cambio. Leí en alguna entrevista que dio usted que un error fue el 21 de febrero del 2016, cuando se intentaron cambiar, y bueno, mediante una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, se habilitó la candidatura de Evo Morales, Álvaro García Linera. Los bolivianos, don David, y esto lo vengo diciendo en los medios desde el 2003, después el 2005, cuando Evo Morales ganó con el 53.7% las elecciones del 18 de diciembre del 2005, comentamos en la emisora que esa era la decisión del voto, ese era el valor del voto de los bolivianos, y que por eso no íbamos a tener otra vez componendas en el Parlamento para nombrar un presidente, para ministerios para un partido u otro. Ese 53.7% fue definitivo por el voto del pueblo boliviano. Cuando ocurrió el 21 de febrero, don David, esa fue una gran decepción, el saber que el voto de los bolivianos se quiso cambiar, se cambió en realidad, y se habilitó a Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos. ¿Qué piensa usted de eso? Efectivamente, pues ha sido uno de los mayores errores, podemos decir, el haber insistido en la reelección, ¿no?, después de que el pueblo boliviano se ha pronunciado en un referéndum, ¿no?, de que ya no estaban de acuerdo con la reelección, ¿no? Entonces, insistir en la reelección ha sido un error. Y hoy también estamos viviendo pues las consecuencias, ¿no?, de esos errores que hemos cometido, y tenemos que asumirlo. Don David, la política como espacio de poder, porque allí se concentra todo el poder cuando uno está en el gobierno, ¿le hace daño a las personas? ¿Le hizo daño a usted el tener participación en ese espacio de poder que es el gobierno? Mira, cuando yo me he venido del campo, yo estaba hasta los 20 años en el campo, he salido bachiller, y luego tenemos que salir del campo pues en busca de oportunidades, otros para continuar nuestros estudios, otros se casan, otros se van al Brasil, algunos se van a la Argentina, porque en el campo, por el problema del minifundio, no nos podemos quedar. Salimos bachilleres y nos tenemos que ir, ¿no?, a las ciudades, unos para estudiar, otros para trabajar. Y cuando yo me vengo a la ciudad, mi abuelo Calixto se llamaba, me viene, sabe que yo me estoy en la ciudad y me dice, hijo, me dice, y me regala unos pesos, ¿no? Seguramente tenía algunos ahorritos, me regala y me dice, hijo, ¿te vas a ir a la ciudad? Sí, le digo. Y me dice, ¿te vas a cuidar de los abogados? ¿Te vas a cuidar de los militares?
y nunca te metas a la política. Así me dijo mi abuelo cuando yo me he venido a la ciudad a mis 20 años. No le hizo caso. Mira, y a veces reflexiono y digo, debería de hacer caso a mi abuelo. Mm. Pero a veces, pues, las circunstancias, uno no hace lo que quiere, no, las circunstancias te llevan a tomar decisiones. Mm. Estábamos saliendo de las dictaduras en ese momento, yo me he involucrado, ¿no? Con los movimientos sociales y a partir voy apoyando a las organizaciones, ¿no? Veo la lucha de las hermanas mineras por la justicia, todo eso, y he visto, ¿no? Lo que hay que hacer es limpiar la política. ¿No? Tenemos que tomar la decisión de limpiar la política hoy día. Y uno de los desafíos también tiene que ser de nuestro proceso, de esta etapa, de esta segunda etapa del proceso de cambio, tiene que ser limpiar la política, porque así como estamos, no vamos a ningún lado. El poder, como digo, el poder no tiene que concentrarse en manos de unos cuantos. El poder no tiene que concentrarse en pequeños grupos. El poder no tiene que, el poder tiene que fluir. El poder tiene que circular. Así como la economía tiene que circular, la economía tiene que fluir, no se puede acumular, ¿no? Nosotros estamos contra la acumulación, ¿no? Por eso queremos una economía donde las cosas se redistribuyan, circulen. Pero no solo la economía se tiene que redistribuir, no solo las riquezas tienen que redistribuirse, las riquezas se tienen que redistribuir, no hay que acumular en manos de unos cuantos. Pero también el poder se tiene que redistribuir, tiene que fluir el poder. O sea, somos de la cultura de la redistribución, somos de la cultura pucara, donde la riqueza se redistribuye y donde el poder también se redistribuye. Entonces tenemos que reflexionar todos, tenemos la oportunidad, ¿no? Tenemos la oportunidad siempre de corregir nuestros errores, reflexionar entre todos, pensar en la Bolivia y no pensar en unas personas ni en unos grupos, sino pensar en todos los bolivianos. En este tema, don David, estamos conversando con David Choquehuanca, ex canciller del país y candidato a la vicepresidencia por el MAS. En este tema del poder, don David, el poder corrompe, hace que la gente abuse, sea prepotente, como me dijo usted hace un ratito. Depende de las personas. Depende de las personas. Hasta hoy hemos visto de que cuando uno llega al poder se siente intocable, se aleja de las bases. No todos. Uno de los errores también es eso de alejarnos de las bases, ¿no? Y creernos tal vez omnipotentes, ya perder, ¿no? Perder la noción, ¿no? de la lógica. Porque lo más importante en la vida, en la sociedad, son los cimientos. En un edificio, lo más fuerte que tengo que garantizar cimientos fuertes, estables. Si las bases de una estructura, de un edificio, por ejemplo, se mueven las bases, los de arriba tiemblan. Si las bases de un edificio no se mueven, los de arriba hasta se pueden caer. Entonces tenemos que nosotros dar importancia, dar organización, fortalecer a nuestras bases, a nuestros movimientos sociales, a las organizaciones sociales. Por eso digo, el poder no tiene que concentrarse en manos de unos cuantos. Hay que cambiar eso. La última palabra la tienen que tener nuestros pueblos. Es bien importante gobernar escuchando a nuestros pueblos. Y nuestros pueblos no son solo campesinos, indígenas, quechuas, aymaras o albañiles, no. Nuestros pueblos son estudiantes, son profesores universitarios, son maestros, son mineros, son militares, son policías, son médicos, son artistas.
Y hay que gobernar escuchando a todos, no solamente a unos cuantos. Don David, ¿qué habrá provocado tantos casos de corrupción en el anterior gobierno del presidente Evo Morales? ¿Será eso de que, por ejemplo, mucha gente viene del campo, llega a la ciudad, tiene la oportunidad de acceder al gobierno? En el gobierno le ponen un vehículo, le ponen chofer, le ponen, no sé, aviones, todo lo que uno se puede imaginar. Le ponen secretaria, le ponen ayudante, le ponen quien se lleve los papeles, todo, absolutamente todo. ¿Eso habrá provocado la corrupción en el anterior gobierno? Mira, en el anterior gobierno no necesariamente nuestros ministerios estaban ocupando a nuestros hermanos que han venido del campo. Yo recuerdo una reunión, ¿no?, donde han participado directores de instituciones descentralizadas, de los viceministerios, de los ministerios, han participado viceministros, éramos como más de 300 éramos. De estos más de 300, habían solamente como 7 indígenas de los 300. Entonces no son los que han venido del campo, los que estaban en ejercicio, ¿no?, de la gestión pública en varios espacios de poder. Eran pocos los que estaban empezando a asumir responsabilidades dentro de la gestión pública. Hablando de la corrupción, la lucha contra la corrupción no solamente es de algunas autoridades, no solo es del presidente, vicepresidente o de los parlamentarios o del viceministro de lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es de todos los bolivianos y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Yo pienso que nadie tiene que lavarse la mano, los medios de comunicación tenemos cierto grado de responsabilidad. Nuestras universidades, yo siempre me he preguntado cuando hay corrupción en los diversos ministerios, digo, estos hombres, estos profesionales, ¿dónde han sido formados? ¿Qué tipo de profesionales están formando nuestras universidades? Porque ellos son los que están asumiendo responsabilidades, ¿no?, los que han salido de las universidades. Entonces tenemos que preguntarnos qué tipo de profesionales están formando nuestras universidades. Y la lucha contra la corrupción no es de la noche a la mañana tampoco, pero tenemos que empezar, tenemos que hacer algo. Las autoridades tienen que tomar decisiones, pero estas decisiones que tomen nuestras autoridades tienen que ser escuchando al pueblo y tiene que tener un acompañamiento permanente de la sociedad civil organizada, de nuestros movimientos sociales, del pueblo.